A la hora de estudiar los disparos, debemos tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, la dirección del disparo, que puede ser perpendicular u oblicua. De esto va a depender la forma del orificio de entrada en el cuerpo. Una vez entrado el proyectil en el cuerpo, tiene una trayectoria que puede no tener orificio de salida a través de los diversos órganos, dependiendo del tipo de proyectil, la distancia o el caso concreto. Vamos a dar un repaso de los diferentes tipos de disparos y sus trayectorias, además de estudiar la dirección en sí misma. La dirección del disparo puede auxiliar a determinar la posición de víctima y victimario. Debe establecerse en 3 direcciones espaciales. En disparos perpendiculares, la disposición del anillo de Fish y los elementos del tatuaje se dispondrán de manera concéntrica al orificio de entrada, mientras que en los disparos oblicuos, las cintillas tendrán una forma semilunar y los elementos del tatuaje se situarán de manera excéntrica, pudiendo deducir así las posiciones relativas. El trayecto puede estudiarse mediante el establecimiento de un eje con la unión del orificio de entrada y salida, o del orificio de entrada con el lugar donde se encuentra el proyectil si no hay orificio de salida. En el caso de disparos en el cráneo, aparece un biselado que puede indicar la trayectoria, con pérdida de sustancia en la tabla externa regular y de menor tamaño que la observada en la tabla interna, con forma de cono truncado. Por tanto, en el orificio de entrada de la tabla externa presenta un orificio de menor tamaño que la interna, mientras que en el orificio de salida es al contrario. El trayecto corresponde al recorrido de la bala a través de los distintos órganos y tejidos. Debido a la gran energía cinética del proyectil, a su paso por los tejidos se produce un desplazamiento centrífugo, formando lo que se conoce como cavidad temporal, regresando los tejidos a su posición tras el paso de la bala. Esto deja un recorrido de aspecto necrótico hemorrágico, con infiltrado de los tejidos adyacentes, incluso con la producción en las vísceras de un halo hemorrágico, considerado signo de vitalidad. Se deben considerar los siguientes elementos: número, que suele ser único, pudiendo ser múltiple en el caso de fragmentación del proyectil, y dirección, normalmente rectilínea, pero puede presentar desviación si toma contacto con elementos óseos, ingreso en cavidades como la raquidia o aparato digestivo o migrar a otro punto del sistema circulatorio. Por otra parte, en lo referente a las trayectorias, la trayectoria con proyectiles de alta velocidad presenta una gran necrosis y esfácelo, pudiendo quedar una cavidad definitiva ocupada por sangre y restos de tejido. Y, por otra parte, en el caso de disparos con proyectiles múltiples, en distancias cortas, la destrucción de órganos y tejidos será muy importante, y a mayores distancias, cada perdigón realizará un trayecto normalmente corto. Y, finalmente, el último de los componentes del disparo que vamos a tratar sería el orificio de salida, que puede faltar si el proyectil queda dentro del cuerpo por fragmentación o por falta de fuerza. No suele existir anillo de contusión. Y con esto podremos dar por finalizado nuestro podcast referente a la dirección del disparo. Muchas gracias y espero que os haya gustado.